Buenas tardes, gracias por venir. Como sabéis, es la segunda conferencia que se da en las segundas jornadas acerca del tema de ecología, que organizan conjuntamente Ecologistas en Acción, la Escuela Social y la Cumbre Social de Tudela. El viernes pasado tuvimos una mesa redonda y se abordó el tema de las soluciones a los problemas del Río Ebro. Hoy tenemos una charla a cargo de Paco Castejón con el título del intento de privatización de los recursos públicos, y el viernes que viene, que será ya el final de las jornadas, el miércoles que viene, que en vez del centro del Escolac será en el Centro Cívico de la Rúa, ya será la tercera charla que cierra ya estas segundas jornadas, que es la nueva cultura del agua. Aprovechamos ahora también para los anuncios. El martes día 10, recordamos que a las 8 en el Palacio de Canal tendrá lugar la segunda charla de las jornadas de la Escuela Social con el título de Trabajo digno para una sociedad decente, que será impartida por Guillermo Mújica. Y recordamos que a partir del día 12 de noviembre hasta el 12 de diciembre en la UNED, en el patio de la UNED, estará la exposición fotográfica de las jornadas de África Imprescindible que tuvimos el mes pasado. Pues vamos allá a lo de la charla, ¿vale? En esta segunda charla, con el título del intento de privatización de los recursos humanos, se va a hablar sobre ese intento de privatizar recursos públicos, ¿vale? Poniendo como ejemplo el suministro del agua en Madrid, llevado a cabo a través del canal de Isabel II, que hace 2 años o más ya que se intentó privatizar. Pues 7 años que se intentó privatizar, ¿vale? Los servicios privados pues, resultan más caros y menos eficientes, ya lo hemos visto en alguna otra charla, por lo que se está asistiendo pues, a un movimiento importante de remunicipalización o reapropiamiento público de los servicios previamente privatizados. Se explica fácilmente el interés de las empresas de que se abran nuevos nichos de negocio donde pueden obtener beneficios. No importa si decae la calidad del servicio, pero este interés va a menudo contra el bien común. El acceso al agua limpia y potable se ha reconocido como un derecho humano y las autoridades deberían de garantizar este derecho a todos los ciudadanos, también a las más desfavorecidas. En la charla se va a hacer un paralelismo pues, entre el agua y la energía, ya que son dos recursos pues, sometidos a tensiones similares. Vale, pues para eso tenemos a Paco Castejón, de origen mañico. Ya lo conocemos, ya ha participado en otras charlas de la Escuela Social y quien vino el año pasado a estas jornadas, pues puede recordar que ya formó parte de una de las charlas. Es doctor en físicas por la Universidad Complutense de Madrid y su especialidad son los temas de energía. Es un tema que le apasiona tanto en la vida profesional como en la vida social y sus actividades voluntarias. A nivel profesional se dedica a la investigación energética y ha trabajado en países como Francia o Ucrania. Ha participado en varios grupos de expertos europeos y ha sido líder de varios proyectos internacionales de investigación, así como de varios proyectos del Plan Nacional de Investigación. Cuenta con más de 140 publicaciones en revistas internacionales y más de 250 presentaciones a congresos y conferencias internacionales. Y ha dirigido ni más ni menos que 12 tesis doctorales. A nivel de voluntariado es miembro de Acción en Red, de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción, y también forma parte de la plataforma por un nuevo modelo energético. Podemos leer sus artículos en revistas como El Ecologista o Página Abierta, incluso en la web de Pensamiento Crítico. Y es el autor del libro Vuelven las nucleares, publicado por Thalassa en 2014. Sí, ya vale, suficiente. Así que, nada, te toca, Paco. Bueno, me voy a poner de pie porque prefiero hacerlo así. Voy a hablaros del intento de privatización del agua en Madrid, ¿vale? Y es un buen ejemplo de todos los
sé cómo decir, sin sentido, vicios, etcétera, que conlleva pues, la privatización de los servicios públicos. Veréis bien sobre la marcha. Seguramente algunas de las cosas que diga se repetirán en las próximas charlas sobre la nueva cultura del agua, porque claro, en la privatización del agua, el servicio del agua, pues desde luego se ataca directamente contra la nueva cultura del agua. Esto es un chiste del roto, donde ya se subraya, no sé si lo veis ahí detrás, ¿no? Uno dice, hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Y dice el otro, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita. Esto es la figura de Esperanza Aguirre, que es la campeona del neoliberalismo en Madrid. Es una defensa a ultranza del sector privado y de la gestión privada de todo tipo de servicios públicos. A lo largo de la charla veréis que es muy fácil de desmontar las patrañas que hay detrás del intento de privatización, y llama la atención que algo que es aparentemente tan sencillo cueste tanto echarlo para atrás, ¿no? Uno se pregunta a veces qué piensan los ciudadanos cuando votan, sobre todo cuando votan a un partido que avanza en esta dirección, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es el agua? ¿No? ¿Qué es el agua? Pues el agua, antes que nada, es fuente de vida. Esto a veces se nos olvida, ¿verdad? Pensamos en el agua solo como un recurso económico, y no es solo eso, hay muchas más cosas, ¿no? Los seres vivos viven, pues, entre otras cosas, gracias al acceso al agua. El agua es el garante de ecosistemas, especies animales y vegetales, que podemos pedir otro color, ¿verdad? Bueno, y antes que nada es eso, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que tenemos suficiente agua para mantener esa riqueza, esa biodiversidad. Eso implica, cuando se gestiona el agua, voy a dar así varios brochazos, ¿no?, sobre las implicaciones, luego si queréis podríamos profundizar, ¿no? Pues una cosa como garantizar caudales, el famoso caudal ecológico. Esto que decía no sé quién cuando el Plan Hidrológico Nacional, es que se desperdician no sé cuántos hectómetros cúbicos del Ebro que van a parar al mar. No, señor, no se desperdician, hacen una función esos hectómetros cúbicos que pasan por los ríos, ¿no? Garantizar caudales, proteger humedales, garantizar los ecosistemas hídricos, las costas, todo eso. Eso debería ser lo primero. En segundo lugar, el agua es un servicio público y se ha reconocido el derecho humano del acceso al agua potable y al saneamiento. Esto es también muy, muy importante, ¿eh? Luego veréis que hay cientos de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a estas dos cosas que nos parecen tan elementales, ¿verdad? Parece magia que abres el grifo y sale agua, y puedes beber de ese agua. Aquí hay gente que, como yo, vivimos una época en que eso no era así, que no había agua corriente en las casas, había que ir a la fuente, en fin, pues ahora tenemos eso, ¿no? Además de estas dos cosas, el agua es un bien cultural, ¿eh? No hay más que ver el papel que juegan los ríos en el imaginario de la gente, los lagos, los canales, los paisajes, ¿eh? Estas tres cosas son el agua, pero es que además, y aquí empezamos a entrar en terrenos más pantanosos, ¿verdad? El agua es un elemento de negocio. Hay muchas actividades económicas que dependen del agua, ¿eh? La industria del papel, por supuesto de la embotellada, ¿eh? Entonces hay que ver el arte, ¿eh? Es cómo combinamos estas cuatro cosas, estos cuatro elementos, ¿eh? Dando prioridad, lógicamente, a lo que debería tener. El paralelismo con la energía. Si os acordáis, cuando el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, allá por el año 2000, los primeros 2000, ¿no?, que se empieza a proponer eso, y que afortunadamente se paraliza pues, cuando el PSOE entra en el gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo paralizó. Aunque no hubiera hecho otra cosa en toda su vida, era más que suficiente, ciertamente. Bueno, pues el agua, en el Plan Hidrológico Nacional, en aquel Plan Hidrológico, era como la electricidad. No sé si os acordáis, los que asistierais a mi charla hace un año, pues yo ponía aquí este gráfico. Ponía centrales de generación de electricidad, líneas de transmisión de electricidad y al final los usuarios. Así se veía, se veía generación de agua, pues los embalses, ¿no? No es exactamente generación, pero bueno, embalsamiento de agua,
transmisión de agua a través de diferentes canales, infraestructuras, trasvases y lo que hiciera falta, hasta los usuarios que requieren ese agua, que son usuarios públicos, servicio público, pero no solo, no era eso, o no era ese el elemento fundamental para la explicación del plan hidrológico nacional. Se veía así el agua, como la electricidad. Hacemos tuberías y las mandamos allá donde haga falta. Eso contraviene pues, por 3 de estos 4 principios, pero no solo 3, también el cuarto. También el cuarto. Si se piensa esto desde un punto de vista económico, pero con una visión un poquito más amplia de la economía, pues también es una aberración, ¿no? Y aquí me he permitido poner una frase del presidente de Nestlé, que ve el agua como un elemento de negocio y dice: el agua no es un derecho, debería tener un valor de mercado y ser privatizado. Afortunadamente el Parlamento Europeo recientemente, hace unos meses, aprobó una declaración que iba en sentido opuesto a lo que dice este señor. Vamos a ver si ese tipo de declaraciones sirven para protegernos o no. Bueno, la letra es muy pequeñita, pero os voy a dar los datos para que nos situemos un poco de qué hablamos, ¿no? Recursos hídricos. ¿Hay poca agua o mucha agua? Bueno, yo creo que hoy hay bastante agua, suficiente agua. En España, por ejemplo, hay bastante agua, o sea, que siempre se nos está diciendo lo contrario. Bueno, claro, depende de para qué, ¿no? Depende de para qué. Pero hay suficiente agua. Lo que pasa es que no podemos pensar que eso va a ser siempre así. Tenemos que estar preparados para que eso no sea así. Siempre se dice, la Tierra es el planeta azul, ¿no? Que es casi todo agua. Las 3/4 partes o las 4/5 partes son agua. Sí, claro, pero es agua salada. De toda el agua salada, solo el 2,5%, de todo el agua del planeta, solo el 2,5% es agua dulce. Luego es utilizable para uno de esos usos que os acabo de comentar. Se puede convertir agua salada en agua dulce con la desalinización, pero entonces estamos hablando de energía. Entonces, por eso este paralelismo entre agua y energía lo veréis muy a menudo. El 70% del agua dulce, de ese 2,5%, está congelada en los polos. Luego tampoco la podemos usar, salvo que vayamos allí a traerla. Y solo el 30%, es decir, la tercera parte de ese 2,5%, está en los ríos, lagos, mantos subterráneos. Es decir, es útil para esos usos de los que acabo de hablar. Bueno, el 69% del agua que se consume va en el mundo a la agricultura. Sigue siendo el principal elemento demandante de agua a nivel mundial. A nivel español la cifra es más baja, la parte de la industria pues se lleva más. Y las personas consumimos pues solo el 8% de todo el agua. Luego, de esos derechos, garantizar el agua como derecho humano, pues digamos, no es lo más difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño frente a los grandes números, ¿no? ¿Cuánta agua necesitamos? Pues la ONU dice que son 50 litros diarios. Hay otras ONGs, en las cuales están las mías, que veis ahora, que dicen que no, son unos 60, un poquito más. Pero bueno, aproximadamente eso es el agua que se necesitaría, ¿no? Para beber, para el saneamiento, para la higiene y para cocinar. En estos momentos, 460 millones de personas, el 8% de los habitantes del mundo, pues no tienen acceso al agua. Tienen que ir muy lejos para buscarla, en fin, pasan precariedades. Y luego hay una enorme diferencia de consumos en unas partes del mundo y otras. No os voy a enseñar, si queréis luego podemos ver también cómo hay enormes diferencias, no solo entre unas partes del mundo y otras, sino entre unas partes de la ciudad y otras. Hay barrios de Madrid, que hoy voy a hablar mucho de Madrid, hay barrios de Madrid en el que el consumo por habitante y día está en torno a los 80, algo más de los 60 litros, 80 litros o por ahí, y hay otros donde están cientos de litros. ¿Por qué? Pues porque ese agua, lógicamente, no se consume para estos usos, sino que se consume para piscinas, regar parques y jardines, etc. Luego, esa desigualdad que se produce en todo, en la energía, en los salarios, en todo, también se produce en el acceso al agua.
¿Por qué he dicho antes que esto a lo mejor no siempre iba a ser así, que estos recursos no siempre iban a ser los que son? Pues porque tenemos el problema del cambio climático. Cualquier reflexión que hagamos sobre recursos y medio ambiente hoy tiene que estar cruzada por este tema. Si no, no estamos planificando bien, no estamos pensando bien en el futuro. Os pongo aquí, no sé si lo veis, un mapa con la variación de precipitaciones debido al cambio climático. Hay un montón de modelos, no quiero profundizar mucho en cómo se ha obtenido este resultado, pero sí que me interesa que veáis el cambio de precipitaciones. Las cosas más marroncillas significa disminución de precipitaciones, las cosas más azules, aumento de precipitaciones. Entonces veis que este marrón es un 30% menos de lluvia y este azul es un 30% más de lluvia. Entonces, bueno, veis que hay zonas en el mundo, por ejemplo, fijamos en el invierno, ¿no? Y lo blanco es que no se sabe, que los cálculos no son capaces de decir qué va a pasar. Pues como os digo, hay zonas en el mundo donde llueve más, pues polos, esencialmente, y zonas en el mundo donde llueve menos. Con la excepción del Ecuador, pues toda la zona templada, que es donde vivimos, pues va a tener defecto de precipitaciones, 30% menos. Eso es tener un régimen de agua como si estuviéramos permanentemente en sequía. Los cálculos hechos por España. Aquí tenéis un régimen de precipitaciones entre el 71 y el 2000 en España. Lo moradito es más agua y lo marroncillo menos. Bueno, podéis ver la cornisa cantábrica, algunos focos, pues donde llueve más. Y aquí no sé si lo podéis ver, pero lo puedo contar cuáles son los cambios que se esperan en las precipitaciones en España, en invierno y en verano, ¿no? Por ejemplo, fijaos en verano, lo marrón significa un cambio de precipitación en milímetros por día. Por día, fijaos que estos son 250 milímetros, pero por año. Entonces, esto veis que son cuadrados muy gordos porque los cálculos no permiten afinar más, ¿no? Pero los cálculos de cambio climático lo que predicen para 2100 es una caída muy fuerte de la disponibilidad de agua en nuestro país. En general, todos los modelos de cambio climático dicen lo mismo, ¿no? Que la zona del Mediterráneo va a sufrir de forma muy intensa el cambio climático. Luego, tenemos que ya tener eso en la cabeza. Tenemos que estar pensando, primero, luchar contra el cambio climático, lógicamente, y segundo, pensar que el estado de cosas que tenemos hoy no va a ser así. Que tendremos menos huertas, menos regadíos, menos agua. Está más alto. ¿Cómo atacar este problema? Bueno, pues supongo que el próximo día se hablará mucho más de esto porque se hablará sobre la nueva cultura del agua, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para dar unos brochazos, ¿no? Sobre lo que entendemos por nueva cultura del agua. Aquí estaría la nueva cultura autoritaria y aquí, digamos, las propuestas de la nueva cultura. España, pues la pertinaz sequía, ¿no? En España hay poca agua. Bueno, pues no es verdad, ¿no? Hay poca según lo que queramos, ¿no? Dice, la escasez es física. Pues no, la escasez es social, económica y causada por la ausencia de una buena gestión. Aquí, en energía, hablamos de dos tipos de gestión: gestión de oferta y gestión de la demanda. Gestión de oferta significa, no os preocupéis, que pedid todo lo que queréis que yo os doy, ¿no? ¿Queréis más agua? Pues toma embalse, recrecimiento de yeso, si hace falta. Gestión de la demanda es, bueno, vamos a ver qué usos del agua son presentables, son lícitos, y vamos a entender que esos usos ilícitos. Por eso os he dicho antes, os he puesto antes esos porcentajes de uso de agua en el mundo. Fijaos que el agua de boca es el 8% del consumo total. Lo digo para evitar estas demagogias de no podremos beber agua, no tendremos agua de boca, no. Cuando estamos hablando de grandes masas de agua, no se habla del agua de boca, se habla de otros usos del agua. Llueve poco, demanda creciente, déficit estructural, España húmeda, España seca. Eso es otro viejo mensaje, no sé si os suena, ¿verdad? Pues hay disponibilidad suficiente según los consumos y desde luego habría que arreglar las infraestructuras. Ya es que nos cansamos de repetir, ¿no?, el porcentaje de agua que se pierde por las redes de distribución. Arreglemos eso y habremos arreglado
parte del problema. Aumento de la oferta, gestión de la demanda, como de energía. Para resolver estos problemas de la escasez de agua que dice la vieja cultura, más embalses y trasvases, plan hidrológico nacional. El agua se mueve por todo el país y la llevamos desde donde está hasta donde se gasta. Pues en lugar de eso vamos a hacer una buena gestión del agua y del territorio. Oye, a lo mejor no podéis tener un campo de golf en una zona desértica. Estoy pensando, por ejemplo, en mi pueblo, que está al lado de Calatayud, pues han hecho un campo de golf. Pero bueno, pues a lo mejor eso no se puede hacer. Hay que ver qué necesidades tiene el territorio, qué capacidades y qué disponibilidad de agua tenemos. Aumento de suministro. Pues en lugar de aumento de suministro vamos a pensar en cultivos adecuados y en modos de vida adecuados, ¿no? El agua es un bien público. Aquí ya podríamos debatir algo si os parece, ¿no? Pues el agua es más que eso, lo he dicho al principio. Es un recurso natural. Antes que nada es un recurso natural que sirve para mantener los ecosistemas. Y además de eso, es un bien público, es un bien ecológico y un bien social. Pero antes que nada, no se nos olvide. La apropiación privada de las concesiones públicas. ¿Por qué? Pues porque ahora hablaremos mucho de esto, ¿no? Pues no. Los usuarios deben, lo siento, pagar por el agua. Otra cosa es que atendamos a los usuarios que tienen más necesidades y más desfavorecidos. Pero el agua es un bien que cuesta dinero y debe ser bien tratada. Cuando hablamos de los usuarios, no penséis otra vez en vosotros mismos, en el agua de boca, ¿no? Pensad en los grandes usuarios del agua. El agricultor necesita agua, aunque la mayoría de los agricultores no pagan nada por usarla, ¿no? El agricultor es agricultor quien vive de la agricultura, no es la agroindustria. Aquí también habría que ver qué necesidades agrícolas son prioritarias. Bueno, después de esta introducción sobre la nueva cultura del agua, que yo creo que se desarrollará, podemos aterrizar en Madrid. En Madrid hay una empresa modélica que se llama Canal de Isabel II, que empezó siendo un canal que hizo la reina Isabel, y que quiere ser privatizado. Esto todavía no está cerrado. Las espadas siguen en alto desde el año 2008. Estamos en 2015, de momento aguantamos. Y este es el logo de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, de la que forman parte pues, unas 40 organizaciones, entre ellas estas dos. Bueno, nos quieren privatizar el canal, y esto va contra algunas de las cosas que ya hemos comentado. El agua es un derecho humano, está reconocido como tal, y el propio Parlamento Europeo es una declaración reconociendo el derecho al agua. Esto es una afirmación nuestra, claro, aquí habría gente que estaría en desacuerdo. El mercado es ineficiente en la gestión del agua. El agua, como mejor se gestiona, es desde lo público. Es un monopolio natural. Claro, una vez que no has hecho el plan hidrológico nacional que mueve el agua por las tuberías como tú quieres, pues pasa a ser un monopolio natural. Se administra allí donde está. Y el agua de los embalses de Madrid, pues no puede ser administrada, perdonad aquí en Navarra. El servicio del agua se gestiona mejor desde lo público y introducimos en las reivindicaciones de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II un elemento nuevo, la participación. Esto es muy importante y a raíz de todas las movilizaciones que está habiendo y todos los movimientos que está habiendo pidiendo más democracia y más participación pública, pues nosotros pensamos, y ahora lo veréis en más detalle, que es imprescindible abrir la puerta a la participación de los ciudadanos en la gestión del canal y en particular del agua. Y la pregunta es, ¿por qué se quiere privatizar el canal de Isabel II? La verdad es que la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, ¿no? El canal es una empresa pública eficiente, con mucha aceptación pública, con más de 150 años de existencia, desde el siglo XIX existe. Gestiona el ciclo integral del agua en la comunidad, no solo en la ciudad, sino en toda la comunidad de Madrid. ¿Integral qué significa? Pues desde los embalses, desde donde tengas el agua,
hasta su tratamiento, incluyendo la depuración, todo. Es decir, es una empresa que lo hace todo. Abastece a más de 6 millones de personas, es decir, es una empresa muy grande, y gestiona 500 hectómetros cúbicos al año, no tanto como el Ebro, pero bueno, no está mal, ¿no? Aquí empezamos ya a hablar de elementos, digamos, sensibles a la privatización, el patrimonio. El canal de Isabel II tiene un enorme patrimonio, durante 150 años ha estado, claro, haciendo obras. Tiene una red de distribución de 15.000 kilómetros de tubería que gestiona. Tiene 14 presas. Algunas, en la construcción de algunas de ellas nos opusimos, pero bueno, ya están. Están ahí hechas y son presas para gestionar el agua del ver. Tiene 13 purificadoras y 150 trasvasadoras de agua usada, recicladoras de agua, por así decirlo. Es que no sé exactamente lo que significan las siglas, estos son purificadoras y estos son recicladoras de agua. Bueno, todo ese patrimonio. Y aquí faltan los terrenos que tiene el Canal de Isabel II en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, cerca de una zona del centro de Madrid, no sé a contar dónde, hay pues un enorme depósito de agua que no se usa. Un enorme depósito que si se tirase, pues fijaos, los metros cuadrados que podríamos edificar allí. Esperancita, la de metros cuadrados que podríamos edificar. Bueno, el Canal de Isabel II ofrece muy buena calidad de servicio. Los madrileños siempre andan presumiendo de la calidad de su agua del grifo, y es verdad. Es un agua excelente, porque está muy bien tratada. Y tiene, fijaos, buena gestión de los recursos hídricos. Os lo está diciendo alguien que es bastante crítico con estas cosas. Sin embargo, yo creo que estas cosas hay que reconocerlas a esta empresa. Tiene además buena gestión ambiental, cumple con los caudales ecológicos, hace medidas de ahorro, etc. El consumo, ahora veréis una gráfica, en los 4 últimos años ha disminuido un 13%, a pesar de que la población ha aumentado. A pesar de que la población ha aumentado, el consumo ha disminuido. Esto ha ocurrido en algunas ciudades, por ejemplo en Zaragoza, también había ocurrido, ocurre en algunos sitios, en otros no, en otros es desastroso. Pero esto es signo de buena gestión, de que es posible, con cuidado, pues ahorrar algo. Por cierto, en Madrid bastó con poner contadores individuales que no existían. Yo llegué a Madrid en el año 86 y yo no tenía contador. O sea, yo abría el grifo y ahí salían litros y litros de agua sin que yo tuviera que pagar nada por eso. Bueno, bastó poner contadores para reducir el consumo. Bueno, es una empresa sin problemas económicos, tiene beneficios. Por ejemplo, en 2009 los beneficios ascendieron a 150 millones de euros. ¿Por qué queremos privatizar el canal? Pues más bien por eso, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas fotos de las infraestructuras, ¿no? 14 embalses que embalsan 945 millones de metros cúbicos, algunos de ellos con aprovechamiento hidroeléctrico, luego genera beneficios. Estas son las purificadoras, por ejemplo, esta es la de Torre Laguna. El transporte de agua, se ha hecho cierto esfuerzo en mejorar las infraestructuras para que no se pierda agua. Este es un depósito que hay en la plaza de Castilla, que es una de las zonas más caras de Madrid, y si se hiciese la operación Chamartín urbanística, pues sería un pelotazo, y aquí hay una preciosa sala de exposiciones ahora. Bueno, y aquí tenéis, pues eso, los sistemas de reutilización del agua, etc. Todo esto es el enorme patrimonio de esta empresa. Aquí tenéis en gráfica lo que os he contado antes del consumo de agua. Esto es, las columnas son la población. Veis que la población ha ido aumentando y a pesar del aumento de la población, a partir de cierto año, pues disminuyó el consumo. Hasta que se empiezan a oír los tambores de la privatización. Pero esto es, hasta aquí, digamos, es un signo de buena gestión. Los beneficios. Bueno, esto es de 2009, tengo unas cifras más recientes, pero simplemente ver todas las cifras de negocios, del canal. Beneficios en 2009, 151
millones de euros de ingresos, de beneficios. Y antes no lo he dicho, pero el canal está dando trabajo a 2.000 y pico, 2.500 personas. Como es una empresa, digamos, bastante grande. Bueno, desde finales de los 80 hay una cierta deriva comercial, una cierta deriva comercial. A pesar de todo lo que he dicho de la buena gestión, estamos observando eso. El modelo de gestión actual no es en absoluto participativo. Hubo un tiempo donde sí, cuando estaba Simancas en la Comunidad de Madrid, había un consejo consultor o algo así que no tenía ninguna competencia, pero que al menos tenías acceso a la información. Ahora eso ha desaparecido. Es absolutamente opaco. Un elemento muy importante de cara a la privatización es la creación de un grupo empresarial multinacional. El canal de Isabel II ya es una empresa multinacional, ya tiene negocio en Sudamérica y tiene 35 sociedades anónimas distribuidas por el mundo. Y hay estas empresas, bueno, esto a lo mejor no nos interesa, Canal Extensa, ¿qué pasa?, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la estructura actual del canal. Yo no sé si esto está hecho adrede o no, pero desde luego esto dificulta muchísimo la participación ciudadana y dificulta muchísimo la privatización. Tenemos aquí el canal, aquí la Fundación Canal de Isabel II y las diferentes, pues, Canal Extensa, Hispanagua, Aguas de Alcalá, o de Sarna, Guillén, no sé qué, bueno, como veis, algo bastante complejo. Bastante complejo. Entonces, a la hora de debatir y de intentar fiscalizar todo esto, pues se complica bastante. Fijaos, los datos de 2014, la cifra de negocio fueron 830,6 millones de euros. Beneficios, 225 millones de euros. No sé, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Es que la gestión pública está fracasando? ¿Es que se está haciendo algo mal? Incluso después de la excursión, las aventuras del canal de Isabel II hacia el extranjero. Hay un endeudamiento de 1.130 millones de euros por todas las inversiones que se están haciendo fuera. Bueno, fijaos, el porcentaje de beneficios con cifra de negocio es el 27%. O sea, yo creo que no hay muchas actividades empresariales que generen ese índice de beneficios. ¿Dónde va ese dinero? Pues en las arcas de la Comunidad de Madrid. Es dinero público que se puede usar para cosas públicas. Por ejemplo, en Madrid se han construido una serie de salas de teatro que se llaman los teatros del Canal de Isabel II con estos beneficios. Nombraron, por cierto, director de teatro a Albert Boadella y fue Esperanza Aguirre. Ahora veis una foto. Y no, hacerse la foto, ¿no? Y no robar aquellas salas. Pero eso lo que significa es que el canal, o sea, esta empresa está saneada, produce beneficios, funciona bien, da recursos incluso para más cosas. Después os sugeriré un debate, si queréis, sobre si tiene sentido o no que una empresa, un servicio público, produzca beneficios. Si tiene sentido o no, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de emergencia social. Hay un debate muy interesante, intenso, abierto sobre este tema. Desde 2008, casi no se ven los años, fijaos, 2008, 9, 10, 11, 12, 2008 es el año mágico donde empieza la crisis, aumenta el paro de golpe y llegamos a una situación de emergencia social. Aquí tenéis el número de cortes de suministro por impago. En 2008, en Madrid, la comunidad eran 18.600, en 2013, 73.000. Y fijaos, que te corten la electricidad, pues es una putada. Pero si consigues dinero, que te vuelvan a dar la electricidad es tan sencillo como levantar un interruptor. Que te corten el agua no es eso. Llega un tipo, te corta, te hace una zanja, te corta la tubería y si tú quieres restablecer el agua tienes tú que pagarte un albañil y un fontanero para volver a tener agua. Luego esto es como todavía
mucho más hiriente. Bueno, pues fijaos la situación. Por eso decía antes si era lícito que un servicio público tenga beneficios. Habría mucho que hablar sobre eso. La expansión del canal. Bueno, pues aquí tenéis las diferentes empresas que genera el canal o que se compra en otros países, ¿no? Aquí, pues en Barranquilla, en Colombia, esta no sé dónde es, en fin, en la República Dominicana, en México, en diferentes sitios. Yo, desde luego, eso no es una concepción apropiada de servicio público, ¿no? Encima esto pues, se nos mostró como qué bien, ¿no? Que nuestra empresa maravillosa, Canal Isabel II, pues se va a Latinoamérica a gestionar el agua. Bueno, los bienes del canal, lo estoy diciendo ya, o sea, ya lo estáis viendo vosotros mismos, ¿no? Pero podríamos hacer un recuento. Durante más de 160 años, según una auditoría, el patrimonio neto es de 2.600 millones de euros. Esto a nosotros nos parece poco. Pensamos que aquí falta dinero que incluye todos los bienes. Algunos de estos bienes corresponden al dominio público hidráulico, luego no se deben poder privatizar. Son, como digo, de dominio público. Un río es dominio público hidráulico, un lago es dominio público hidráulico. Después hay suelo acumulado, ya os lo he dicho, bienes inmuebles, hay edificios, además todos muy bien situados, etc. Bueno, esto es también muy importante para que el canal pueda gestionar el abastecimiento de los ayuntamientos. Hay que firmar contratos bilaterales entre la empresa Canal Isabel II y esos ayuntamientos. En total hay 179 ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 175 se abastecen con el Canal de Isabel II. No es solo la ciudad de Madrid, que tiene 4 millones y pico de habitantes, sino otros ayuntamientos, pues como los que hay en el sur de Madrid, que entre todos pueden tener 800.000 y 900.000 habitantes, ¿no? Los que se abastecen. Estamos hablando de una... O sea, pensad de lo que estoy dibujando, ¿no? Un bocado, pues, muy apetitoso. Este es el proceso de privatización. No sé si vale mucho la pena que me extienda en describirlo, pero es la forma en que estas cosas se hacen. Es decir, ellos jamás han usado la palabra privatización. La presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, jamás habló de privatización. Hablaba de racionalización, de dinamismo, etcétera, etcétera. Entonces, el canal se desgaja en esas empresas que habéis visto antes. Entonces, antes había gestión única, era fácil, se desgaja entonces esos cuadritos que habéis visto antes y se constituye pues una sociedad anónima. El Canal de Isabel II aportará la titularidad de los bienes integrados en dicha red y las acciones y participaciones de sociedades de carácter mercantil, sueldos, inmuebles, empresas, etc. O sea, estamos ya convirtiendo el canal en una empresa a la usanza normal, digamos. La constitución de la sociedad se autoriza por el Consejo de Gobierno, que también aprobará el contrato programa, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Pues que la gestión se está separando ya del nivel político. Antes la gestión no es que fuera algo maravilloso, ¿no? Tenemos el triste ejemplo de las cajas de ahorros, pero al menos era más fácil de fiscalizar. ¿Qué funciones mantendría el canal? Concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, potestades administrativas, funciones sobre las obras y servicios hidráulicos encomendados. En abril de 2010, el canal aprueba la contratación de 4 consultoras para estudiar los aspectos financieros de su privatización. Fijaos que la cosa va pues despacio, ¿no? Empieza 2008, 2010. En diciembre se produce la fusión de Canales Mesa e Hidroser, que es una empresa de estas que había por ahí. Entre abril y diciembre de 2011 se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y el canal. Esto para nosotros fue una gran derrota. Entonces estaba de alcalde de Madrid Gallardón, y Gallardón había dicho públicamente que estaba en contra de la privatización del canal, ¿no? Porque era un símbolo de Madrid. Yo no sé qué negociarían entre ellos,
Y finalmente firma el convenio con el canal, lo que significa es que el Gran Ayuntamiento de Madrid acepta este nuevo modelo de gestión y de negocio. El valor de venta del canal pues se evalúa en 2.800 millones de euros, que es muy inferior a su patrimonio, y con una concesión de 50 años. Y entonces, con estas condiciones, aparece la multinacional Suez y se ofrece para entrar en la nueva empresa. Aquí tenéis a Esperanza Aguirre y su número 2, Ignacio González. Suez es la empresa que gestionaba las aguas de París, que es uno de los ejemplos, luego lo veréis más despacio, de remunicipalización del agua, de apropiación por los ciudadanos otra vez del agua, y veréis cómo han cambiado las cosas. Bueno, con todas las tormentas que hubo en estos años, tormentas políticas, ¿no?, de Nacho González, Granados, que si tengo un ático, que si te meto en la cárcel, amenazamos repetidas veces a la Comunidad de Madrid por prevaricación, Suez se retiró. Dice, aquí hay demasiado ruido, esto es mucha pasta, y Suez se retiró. Hay, durante todo ese tiempo, presión sobre los ayuntamientos para que aprueben los convenios. Es decir, hay que renovar esos convenios y que los ayuntamientos entren en esa nueva dinámica, esa nueva estructura de negocio del canal. Bueno, hay escándalos como una alcaldesa socialista de Rascafría que firma el convenio con todo el pueblo en contra, un poco más y la linchan. O sea, hay unas situaciones tremendas. Y aquí hacemos un movimiento y es una presentación de una iniciativa legislativa municipal. Esto es una figura que existe, seguramente en Navarra también existirá, con 8 ayuntamientos: Leganés, Fuenlabrada, Getafe, San Fernando de Rivas, Fuenlabrada. Solo esos ayuntamientos son 900.000 habitantes. O sea que fue un golpe bastante fuerte, un golpe político bastante fuerte. Bueno, las razones oficiales de la privatización: falta de recursos, manda huevos, ¿no?, que diría el ministro, para funcionar las infraestructuras que se evalúan en 4.000 millones de euros. Volvemos a la nueva cultura del agua. ¿De verdad hacen falta esas infraestructuras cuando hemos visto que estamos ahorrando agua en Madrid? ¿De verdad? Realizar el puerto de agua futura, necesaria la construcción de 2 embalses nuevos, y la derivada de la aplicación de la Directiva Marco Europea, 2.700 millones. Esto último nos lo estamos estudiando, pero pensamos que esto es una barbaridad. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Tajo, poco sospechosa de bolchevique, ¿no?, pues discrepa de esas necesidades, dice que los envases no son necesarios y que el Plan Nacional de Calidad ya dispone de recursos para aplicar la Directiva Marco. El gerente valora las necesidades de inversión en 2.700 millones en 6 años, que podrían ser financiados por los recursos ordinarios y los beneficios del canal. No estamos hablando de eso, sino de bastante menos, y por los beneficios que son de ese orden, pues se podría. Y esto enlaza con el debate que luego quería tener con vosotros, ¿no? Los beneficios, si debe haberlos, ¿a qué deben ir destinados? Nosotros pensamos que deben ser finalistas, deben ir a la gestión del agua, a la mejora de la gestión del agua. Bueno, las verdaderas razones de la privatización, pues ya las habéis visto, no hace falta ni que os las diga. Primero, hay una razón ideológica. Yo sí que lo creo, Yo no solo creo que sean unos, no sé cómo decir, ladrones, sino que ellos creen que de verdad es mejor, ¿no?, que el Estado entre en estos nichos de negocio y que los servicios públicos de la gestión privada, las políticas ultraliberales que estamos viendo en muchísimos ámbitos, ¿no? El canal, pues, es una pieza codiciada, ¿no? Ya lo habéis visto: patrimonio, beneficios anuales, buena fama, saneamiento, etc. Y luego, esto hay que ignorarlo, ¿no?, las ambiciones e intereses personales de gente como Ignacio González, que sería, si esto finalmente triunfase,
pues es un alto cargo de la empresa. ¿Por qué decimos que no? Bueno, casi esto me lo puedo saltar porque es evidente porque decimos que no. Es un servicio público que funciona bien, que gestiona bien el agua, hay cosas ciertamente que se pueden mejorar y ahora vienen las propuestas. Luego, no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, os he dicho que os iba a contar algo de París, ¿no? París es un ejemplo en que se privatizó el agua. En el año 87 se constituye una empresa mixta, lo mismo que se quiere hacer en el canal de Isabel II. Lo que se quiere, una vez que ya se ha fraccionado el negocio y hay acciones, pues se quieren vender, el 49% de las acciones se quieren vender. Y entonces, si Suez no se hubiera retirado de ese concurso, pues Suez tendría el 49% y la Comunidad de Madrid el 51%. Esa sería la situación. Bueno, pues en el 87 se constituye una empresa mixta y entra Veolia y Suez, que son administradores y operadores de las instalaciones durante 25 años. Hay, desde el primer momento, conflictos con el ayuntamiento. ¿Por qué? Incumplimiento de contratos, subidas de la tarifa abusivas, opacidad financiera y al final el ayuntamiento está perdiendo el control del servicio. En 2002 nos da una coalición de izquierdas y trata de controlar la empresa y estudia el rescate de la concesión. En 2008 vuelve a ganar la izquierda y entonces ya sí, se recuperan los servicios de las aguas y en 2010 se constituye la empresa 100% pública Aguas de París. Es un ejemplo donde se muestra que esto, bueno, se puede revertir políticamente. Entonces, después de eso, ¿qué tenemos? El ayuntamiento establece los altos niveles de calidad del agua con servicio técnico y beneficios y servicios económicos, sociales y ambientales que debe emplear. Se incluye la participación ciudadana en el Consejo de Administración y se crea el Observatorio Municipal del Agua. Esto lo digo porque nosotros lo estamos proponiendo también, no es algo marciano, se hace en una ciudad como París. Y después de un año de gestión público, se ha logrado un beneficio de 35 millones de euros y se ha reducido la tarifa en un 8%. O sea, en otros asuntos no lo sé, pero en el agua no hay nada como lo público. La contraparte de esto pues es Berlín. En Berlín, el gobierno de la CDU, bueno, la coalición Partido Socialdemócrata CDU acuerda vender el 49,9%, casi el 50% de las acciones a Veolia, que es una de las dos empresas que estuvo en París, y a esta empresa de aquí, Aguas de no sé qué. La estructura societaria realiza el control por los socios privados, a pesar de que tienen menos acciones, gestionan ellos la empresa y el poder real se refleja en la distribución de las ganancias. Estas dos empresas ganan 495 millones y la ciudad de Berlín 170 millones. ¿Por qué? Pues porque ellos mandan, ellos deciden que ellos han invertido más y tienen que recuperar ese beneficio. Pues el contrato es sobre un beneficio mínimo del 6%, es decir, si el beneficio decae, los presupuestos públicos lo llevan al 6% y un bonus del 2% por compensaciones. Bueno, la privatización conlleva aumento importante de las tarifas, conversión de contratos fijos en temporales y disminución de la plantilla, transferencia de la riqueza al ámbito privado, degradación de la calidad del agua potable, reducción drástica de las inversiones, funcionamiento opaco y colusión de intereses públicos y privados, choque de intereses públicos y privados. Esto es lo que hoy ocurre en Berlín, pero hay un movimiento muy potente a favor de la recuperación del control de las aguas de Berlín. Bueno, el Foro Italiano, no sé si sabéis, que consiguió forzar un referéndum. Creo que se celebraron 3 referéndums a la vez, uno sobre la energía nuclear, otro sobre el agua, los 3 juntos, y otro sobre ¿cómo se llama? La reprobación de Berlusconi, el quitarle la inmunidad a Berlusconi. Y ellos consiguieron hacer este referéndum, consiguieron 400.000 firmas y ganaron el referéndum En Barcelona, pues el agua está privatizada y las cosas pues no van demasiado. Os voy a dar 2 pinceladas sobre qué hemos hecho
que hemos hecho nosotros, ¿no?, en Madrid? Pues la lucha la empiezan los trabajadores del Canal Isabel II, ¿eh? No la empezamos ni los ecologistas ni las organizaciones ciudadanas, ¿eh? Fueron los trabajadores los que se opusieron a la privatización. Esto es interesante, ¿eh?, porque hay varias entidades donde han sido los propios trabajadores los que han denunciado la deriva, ¿no? Por ejemplo, otra es Telemadrid, ¿eh? Yo, cuando veo a los trabajadores de Canal Nou protestar, hombre, a mí me parece bien que protesten hoy, ¿no?, pero lo apropiado habría sido protestar en su día, como los trabajadores de Telemadrid hicieron en su día contra la manipulación, o los trabajadores del Canal Isabel II hicieron también en su día. Es decir, no es solo que estén luchando por sus derechos laborales, que también están luchando por los derechos de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Aquí tenéis fotos de sus asambleas, entradas de firmas en la Asamblea de Madrid. Se crea la participación, se crea la plataforma contra la privatización del Canal Isabel II, y ellos son, digamos, los primeros en participar, ¿no? Aquí tenéis actos de los trabajadores del canal. Esto es una manifestación el 13 de noviembre de 2008, y esto es Esperanza Aguirre inaugurando el 23 de 9 de 2008, inaugurando los teatros del Canal de Isabel II. Estos los trabajadores pues diciéndoles que no les gustaba mucho la idea. La plataforma, pues... bueno, el papel de los ayuntamientos también ha sido importante. Como os he dicho, Gallardón resistió bastante, pero hasta, al final, en 2010, firmó ese acuerdo, y eso era clave para abrir la puerta a la privatización. Porque, claro, los ayuntamientos firman esos acuerdos, y cada ayuntamiento que firma es un volumen de negocio para la empresa Canal Isabel II Gestión, ¿no?, que se llama. Pero claro, si te falta el Ayuntamiento de Madrid, pues te faltan 4 millones de habitantes, ¿no? Te falta un volumen de negocio muy importante. Bueno, pues finalmente Gallardón aceptó y firmó. No sabemos por qué negociarían, qué podría haber. Pero sí que es muy importante lo que os he dicho: 8 ayuntamientos, Vergalles, Getafe, San Fernando, Rivas, Fuenlabrada, Coronada, Colmenarejo, Pasabuñeros, que son más de 800.000 habitantes, se opusieron, y esto ha sido un frenazo importante, ¿eh? Esto, junto con todas estas movilizaciones que ha habido, hicieron que Suez dijera: uff, aquí hay demasiado lío. Estos son ejemplos de remunicipalización de servicios de agua en el mundo, ¿eh? Estos son en América Latina, estos son en América del Norte, en Europa, pues en Europa, Grenoble, Cherburgo, Marás, Isla de Francia, París, Rouen. En Italia, por el referéndum, ¿eh? En Italia toda el agua pública después del referéndum. Eso no, creo que pasa muy por encima de Toulouse, Poznan en Polonia. En África, Asia, pues está en Mali, todo esto en África, etc. Y en España ya se han parado varios intentos, por ejemplo en Zaragoza y en Huesca, con los intentos que se paralizaron. Y en todos los casos, pues fue posible gracias a la confluencia de movimientos sociales, sindicales, políticos y ciudadanos, o sea, todos. En Madrid no sé qué ocurrirá. Estas son cosas que hemos hecho en la plataforma, pues siempre. O sea, es como que no hemos inventado muchas cosas nuevas. Información, asesoramiento. Por ejemplo, hubo una subida muy brusca del recibo del agua, y entonces hicimos una campaña para devolver el recibo. Pero claro, había que asesorar a la gente porque no había que llegar al corte. Ya os he contado lo que es un corte de agua por impago. Entonces, pues estuvimos asesorando, promoviendo movilizaciones, apoyo a los trabajadores, a los ayuntamientos, lucha en el ámbito judicial, marchas. Hicimos una... Esto fue la aparición del 15M. Justo el 15M pues, se produce en pleno follón de la campaña contra la privatización, y ellos hicieron estos botijos, ¿no? Entonces, desde entonces el botijo pasó a ser una marca, ¿no?, contra la privatización. Hicimos una consulta social con los resultados que veis aquí, ¿no? Conseguimos 177.685 votos en todo Madrid y pusimos 319 mesas en 52 ayuntamientos. Esto es mucho, pero no es tanto, ¿eh? O sea, un problema tan grave como que os estoy diciendo, y algo tan
tan claro. O sea, es que no creo que esto requiera mucha explicación, ¿no? Podemos hablar mucho de filosofía, de derechos, de nueva cultura del agua, pero luego esto es, yo creo que todo eso es necesario y es pertinente. Pero esto es más burdo. Esto es que hay una empresa pública que funciona muy bien y me la quiero zampar. Que además tiene unos beneficios buenos y tiene un patrimonio inmenso y me la quiero zampar. O sea, es así de burdo, así de burdo. Bueno, pues estamos contentos, pero podría haber sido mejor, ¿no? Casi acabo con las propuestas de la plataforma, con esas 9 propuestas para la gestión del canal de Isabel II. Primero, gestión pública 100%. Segundo, gestión no mercantil de servicio. Es decir, no queremos que el agua sea solo un negocio, aunque entendemos que haya gente cuyo negocio depende del agua, ciertamente, ¿cómo no? Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento, esto tiene que ser prioritario. Modelo cooperativo entre las administraciones. Aquí tenemos la comunidad, tenemos los ayuntamientos, luego es necesario eso, entenderse y hablarse unos con otros. Calidad en la prestación del servicio, de cojón, ¿no? De cajón. Gestión orientada al uso sostenible del agua. Esto es también muy importante, es decir, no queremos hacer trasvases desde no sé dónde a Madrid. Con la electricidad eso lo hacemos, claro, tenemos la central nuclear de Trillo ahí en Guadalajara y nos traemos prácticamente pues, la electricidad de esa central. Parte va al AVE y parte a Islandia. Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, clave, y acceso a la información, personal cualificado y cooperación público-privada. Uno de estos puntos los tenemos desarrollados, no os voy a aburrir. Y debate, al final si queréis. ¿Qué hacemos con los beneficios? Porque hoy el canal produce beneficios, produce bastantes beneficios, ¿no? Una propuesta, de hecho es la propuesta de Podemos, la Comunidad de Madrid, es crear un banco público de agua. Es decir, esos beneficios se meten en un banco, que es un banco público, y es un banco que gestionaría la Comunidad de Madrid. Un banco. Puedes hacer préstamos, negocios, subvenciones, mover ese dinero. Otra posibilidad, desde luego, sería reinversión y evitar impactos ambientales. ¿Reinversión en qué? En la gestión del agua y una que no se nos podría olvidar, quizás esta fuera necesaria, ajustar tarifas, ¿no? Es decir, la emergencia social. No puede haber 80.000 cortes de suministro por el paro. No puede. Eso. Bueno, proponíamos también la creación de un observatorio del agua, igual que el que hay en la ciudad de París. O sea, no es tampoco, ya he dicho, no es un ejemplo de querer hacer la revolución, ¿no? Es una asamblea formada por organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos, asambleas del 15M, si es que queda algo por ahí organizado, expertos, etc. Organismos consultivos como este hay varios, está el Consejo Asesor de Medio Ambiente, pues hay varios, no estamos diciendo pidiendo a la luna, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Esto es importante, claro. Tiene un papel consultivo, solo consultivo, pero debería poder debatir, recomendar, opinar y concertar sobre temas relativos a la gestión del agua. Es decir, las decisiones al final, efectivamente, las toma el Consejo de Administración, pero ese observatorio debería poder hacer todo eso. Y el canal debe estar obligado a informar sobre los temas que plantee el observatorio. Es decir, si el observatorio dice tenemos que debatir sobre la presa del Atazar o la gestión de la presa de no sé qué, pues eso debería ser público. De tal forma que si el Consejo de Administración no hace caso, pues al menos que los ciudadanos de Madrid sepan que el Consejo pues, no está haciendo caso a su observatorio, ¿no? Al observatorio del agua. Habría que hacer un reglamento y el Consejo tendría algún miembro en el observatorio tendría algún miembro en el Consejo de Administración. Esto es calcado del Observatorio del Agua de París. No es nada diferente. Bueno, ¿cómo está hoy? Pues las cosas han cambiado en Madrid. Resulta que perdió
que ya no tenemos Esperanza, tenemos a Cifuentes, parece que tiene un talante distinto, parece que Ciudadanos hizo, sabéis que en Madrid gobierna el PP con el apoyo de Ciudadanos, Ciudadanos durante la campaña electoral hizo declaraciones en contra de la privatización del canal y de momento pues todo está, si antes la situación era poco favorable para la llegada de grandes inversores, pues ahora menos, ¿no? Porque el principal socio del gobierno de la comunidad pues ha dicho que no está a favor, no es partidario de la privatización. Además de eso, hay un montón de ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, donde han ganado pues, partidos de izquierdas, ¿no? En Madrid ha ganado ahora Madrid, está en el poder Manuela Carmena, y una de las cosas que están haciendo ya es revisar el acuerdo con el canal de Isabel II. Es decir, la situación política, aunque no es todo lo buena que nos gustaría, sí que es bastante desfavorable hacia la privatización. No podemos decir que hayamos ganado, pero estamos más cerca que antes. Estamos más cerca que antes. Esto es una propaganda que hicimos, Esperancita, con sus acciones, bebiéndoselo, y quería acabar la charla pues con un recuerdo a la gente de Yesa. Todo lo que hemos dicho de la nueva cultura del agua, o casi todo lo que hemos dicho, va en contra del crecimiento de Yesa. Va en contra. Pero es que además existen problemas de seguridad. Luego resulta absolutamente insensato pues, proceder a esa obra. Gestión de la oferta, conseguir un negocio para las grandes constructoras, etcétera, etcétera, destruyendo los consejos técnicos y además gestionando el agua pues, como en el siglo XIX, no como en el siglo XX, y mandando a la policía, desgraciadamente, como en el siglo XX. Pues nada más, muchas gracias. Yo creo que nos queda un poco de tiempo para hablar. Podemos hablar del Banco del Agua, si os parece. Bueno, pues tenemos, yo quería un cuarto de hora así, 10 minutos para preguntas. Quería preguntar que, así como está la tarifa eléctrica o energética de la luz y el gas, en el caso de Madrid, la del agua no podría estar también, para que no se corte a la gente que realmente lo necesita. Sí, claro. Con la llegada del nuevo ayuntamiento es una de las cosas. Es que además lo del corte del suministro de agua es alucinante, porque es verdaderamente muchísimo más barata el agua que la electricidad. Y el coste de restablecer el servicio es muchísimo más grande. Entonces, ya digo, es alucinante, es insensato. Es una de las cosas que el ayuntamiento está ocurriendo, claro, sí. Se habla muchísimo de la pobreza energética porque requiere más dinero atenderla, mientras esto es más fácil, y es una de las cosas que se está haciendo, ciertamente. Si ahora mismo no se está cortando el agua. No que yo sepa. Hola, soy Juan Carlos, me llamo Juan Carlos, soy de Gallur, estuve el año pasado en la charla de fracking y pertenezco a Ecologistas en Acción como Paco. Una cosa, un comentario, comentario y pregunta si queréis por si tiene algún efecto práctico. Yo no sé cómo está la situación en Tudela en cuanto al servicio municipal de agua, pero ya que ha salido en una de las diapositivas, por ejemplo en Zaragoza, hay una cosa no solo en Zaragoza y en Aragón, está más extendida por el resto de territorios, que se llama la Red del Agua Pública, en este caso es la RAPA, y entonces recientemente ahí está Perico Arrojo, que quizá lo nombre en la siguiente charla. Perico Arrojo, bueno, ya será presentado su premio Goldman, es decir, una especie de premio Nobel Internacional de Medio Ambiente que recibió hace unos años en Estados Unidos. Y bueno, se consiguió a través de la Red del Agua Pública un compromiso de la actual corporación donde gobierna Zaragoza en Común, es una candidatura ciudadana
en la que hay también partidos de izquierdas, pero sin sus siglas, una candidatura de convergencia, y entonces esto es muy reciente, desde hace 2 meses como mucho, el que se haya arrancado el compromiso de la nueva corporación de no acceder a esos intentos, a esas propuestas de privatización. Pero, por ejemplo, en mi pueblo, en Gallur, sí que hay una empresa que ha tenido 3 nombres hasta ahora. Yo siempre me he llamado de la misma manera, no sé a qué obedecen los cambios de nombre, subrogaciones, negocios, y cuando uno se cambia de nombre o de careta, pero allí está administrado el servicio del agua, está externalizado a una empresa que se llamó Aquagest, bueno, Gestagua, luego Aquagest, y ahora se llama Aquara, pertenece a Aguas de Barcelona, que está participada por la multinacional Suez. Entonces, la red del agua pública tiene cuantificados, por ejemplo, que el impuesto que se está cobrando ahora por depuración, se está cobrando en Aragón, no sé cómo estará aquí, el gobierno de Aragón impone, se dice así, luego hay que verlo, un canon por depuración de aguas. Y eso que se ha estado cobrando durante años era ilegal el cobro, y ahora, al ser ilegal, se ha metido como impuesto. Yo no conozco los detalles, pero el 22 de marzo es todos los días el Día Mundial del Agua, y el año pasado se adelantó al 21 y se hizo una manifestación ante la Justicia de Aragón, que es como el defensor del pueblo de la región, para entregarle firmas, y allí se expuso este argumento, y tienen calculado ellos exactamente cuánto estas empresas privadas están cobrando de más, incluso lo han hecho cobros indebidos, para luego dar un mal servicio o encarecerlo, como nos acaba de explicar Paco, y bueno, el caso es ese, que estaba mal hecho, bueno, pues entonces cambiamos la ley y lo metemos como un impuesto. Lo digo como una sugerencia también un poco en voz alta, por si en Tudela, que lo desconozco, no sé si Íñigo tiene alguna información al respecto, pero bueno, hay concejales, si en Tudela el servicio es privado en este momento, vamos, está externalizado, esa es una buena tarea para imponerse, la remunicipalización de los servicios, a lo que ya añadí, vamos, que es una cosa que ya se ha mencionado desde la presentación de la charla, la remunicipalización. Y para terminar, perdonadme que si me tengo que ir al tren, perdonad si me extiendo mucho, hay un dato también que lo han comentado Paco, que es muy interesante, no sé a qué obedece ese descenso en el consumo del agua, pero eso está muy bien, tenemos que ser ahorradores, tenemos que ser austeros en el buen sentido, que no como están aplicando ahora los neoliberales, sino los recursos son finitos, son escasos y hay que además redistribuirlos bien y aprovecharlos entre todos. Entonces el ahorro de agua es una buena política. Al margen de que el descenso ahora pueda obedecer a la crisis, que ya digo que no lo sé, nombro solo un ejemplo. En Aragón hay una cosa que se llama Fundación Ecología y Desarrollo, y hace unos años presentó un proyecto a Europa que fue preseleccionado, luego seleccionado y recibió fondos europeos para conseguir que Zaragoza fuera ciudad ahorradora de agua. Y el objetivo era ahorrar 1 hectómetro cúbico en un año. Se consiguió, pero además con capitalismo verde, es decir, de una manera como firmando con empresas como Balay, que se construyeran electrodomésticos eficientes. Ya sabéis que ahora los electrodomésticos cada vez utilizan menos agua, esto se consiguió optimizar. Entonces se consiguió, a mitad el objetivo era hacerlo en un año, al semestre ya se había conseguido el 60% del objetivo y al final de año incluso se superó. Bueno, pues son ejemplos de buenas prácticas, digamos, lanzadas desde estrategias además de colaboración. Sí, perdonadme, Cayo, que estoy hablando demasiado. El caso de Zaragoza es digamos, paradigmático en el sentido de que con poco esfuerzo se consiguieron grandes ahorros de agua, a pesar de, antes de la crisis, a pesar del aumento de población, el consumo de agua permanecía muy parecido al de los años 60. Y es simplemente pues, no derrochar el agua. Si es que, si lo pensáis bien, el agua que verdaderamente se necesita, que es el agua de boca, eso es muy poco. O sea, eso frente al consumo total ya lo habéis visto, es menos del 10% del consumo total. Entonces, se trata de racionalizar el resto, ¿no? La red de la que él habla, efectivamente, es una red impulsada por Pedro Arrojo, que es también otro aragonés que ilustra nosotros, ¿no? Y que muchas de la filosofía que hay detrás de estos asuntos pues fue impulsada por él y la compartimos con él. En estos momentos hay mucha gente reflexionando sobre estas cosas, ¿no? En Tudela sí que es municipal, la Junta Municipal de Aguas, los clientes tienen que el ayuntamiento, pero es todo municipal. A los usuarios
ejemplo, pistas que se pueden dar, ¿no? En Madrid conseguimos que, bueno, que esas estaciones que se llaman EDAR, ¿no? Era estaciones de reciclado de agua. No es que esté extendida a todos los sitios, pero está bastante extendida esa doble red de agua. Lógicamente, el agua de beber necesita muchas más exigencias, ¿no?, de salubridad que el agua de regar un jardín. No tienes que tratarla igual, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esas estaciones en las EDAR, que había muchísimas, no recuerdo el número, o sea, pero ¿cuántas? Yo creo que había más, unas 150 depuradoras y como 1000. Voy a mirar, no lo tengo mal. Pues eso sí, la doble red que ya existe, ¿no? Entonces, eso, desde ese momento, pues los jardines se regan con agua de las depuradoras, ¿no? ¿Y no se hace total? ¿O es un de reciclaje como? Pues es simplemente depuras. En una parte tienes que llevar el agua a la depuradora porque está tan estropeada. Bueno, la depuras antes de meterla al río, ¿no? Pero luego el agua que no viertes, pues la llevas a estas estaciones. Y luego con estos sistemas de reutilización las mandas a la otra red. O sea, esto es el agua antes de devolverla al río, ¿no? Que por la Directiva Marco de la Unión Europea te obliga a devolver el agua con calidad y a mí me parece bien, ¿no? Y estas escoges, depuras el agua y la vuelves a verter a la red esa de reutilización. Sí, claro, porque claro, el agua potable no la puedes mezclar con la otra, ¿no? Yo no sé qué necesidades tenéis en Tudela, a lo mejor como está el río al lado, no es imprescindible eso, porque tenéis el Ebro. En Madrid es que en Manzanares no da para regar los parques. Claro. Quiero decir que es que aquí a lo mejor no tiene... Hombre, lo que seguramente no tiene sentido es regar los jardines con agua potable, ¿no? Pero digamos, en lugar de hacer la doble red, podríais tirar del río, ¿no? En lugar de hacer estas cosas, podríais tirar del río, no lo sé, ¿eh? Eso habría que sentarse y estudiarlo, vamos, ¿eh? Y luego otra cosa que sí que me parecería una buena propuesta sería hacer una especie de observatorio del agua para aquí también, ¿eh? Aquí pues desde luego está el río, en fin, hay bastantes cosas que decir, ¿no? Y a pequeña escala tiene más gracia, ¿no? Porque todos nos conocemos, es más fácil la participación, es decir, se puede hacer buenas experiencias de participación ciudadana a pequeña escala que luego es más fácil de exportar a las grandes ciudades, ¿no? A las comunidades de Madrid, ¿no? Con 6 millones de habitantes y así, ¿no? O sea que son cosas que sí se podrían mirar. Pues sí, es eso, una especie de organismo de participación donde estén, ¿por qué no? También los empresarios, sí, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir, yo he puesto el agua como negocio y creo que también, ¿no? El agua también puede ser una fuente de negocio, ¿no? Igual que otras, ¿no? Otra cosa es que te quieras zampar un servicio público como el que os acabo de dibujar, con esos beneficios anuales, con un patrimonio saneado, y dices, pero bueno, ¿estamos tontos o qué? Yo te quería comentar un ejemplo totalmente contrario al que ha expresado aquí el compañero de Zaragoza. Es en Cataluña con la gestión de Agbar, ¿no?
que bueno, no solamente controla la ciudad de Barcelona, sino bueno, pues Se va extendiendo, se sí. va extendiendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, concretamente, pues ahí no se les ocurre nada mejor que fijar un consumo mínimo de 30 metros cúbicos por trimestre por vivienda. Vamos, eso como medida de ahorro no tiene precio eso, ¿no? Entonces pues bueno, pues sale así a números redondos, ¿no? Pues contando esos 60 litros por persona, pues que cada vivienda tiene que tener 5 personas y media para llegar a ese consumo, ¿no? Con lo cual, pues se están forrando, claro. Sí, hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Con esto del agua. Por ejemplo, en Canarias hay una marca muy famosa de agua embotellada que se llama Firgas. Para Canarias es una institución, pues como las declaraciones del presidente de Nestlé, lo tenéis ahí, pues el presidente de Firgas dice, como el agua es muy mala, ¿por qué no sea potable? Que la gente tenga que comprarme agua embotellada. O sea, es una sensibilidad democrática de primer orden. Yo quería que si os podíais profundizar un poco en el tema del Canal de Navarra y las inversiones que hace en Sudamérica. Si realmente es un expolio lo que está haciendo allá. Canal Isabel II, dices. Pues... Sí. Ah, de Navarra, perdón. Bueno, nada, tengo una cosa así muy rápida, no quiero extender mucho, a ver si lo... Es una cosa que se llama ejemplos. Tengo que encontrar. Es que estoy buscando, porque tengo una pequeña presentación que habla de esos casos. Pero bueno, si quieres te lo digo muy rápidamente. Ahí, allá donde va es como el caballo de Atila. Es decir, en Barranquilla, en Santa Marta, en México, lo que hace es entra o bien con el propio canal o bien con alguna empresa local con la que haya un acuerdo. Habéis visto antes la gráfica, ¿no? Que son los nombres de las empresas. Y lo que hace es, pues, inmediatamente privatiza y genera decrecimiento, empeoramiento del servicio, encarecimiento, etcétera, etcétera, y protestas. Y os iba a enseñar ejemplos de protestas. Vamos, se convierte en Suez. Se convierte en Suez, sí. Pero lo que pasa es que no Que es la doble moral, ¿no? De una empresa pública para otro país, sudamericano en este caso, el caso de Telefónica hace años. Bueno, el caso de Repsol. No, si queréis ir preguntando, mientras tanto lo busco. Sí, yo quería preguntar cómo está compuesto el consejo que lleva el canal de Isabel II, porque si es siendo público, me imagino que lo decidirán. Sí, hay representantes, la verdad es que me pillas, no sé bien cuántos representantes hay de la administración, pero en principio todavía son funcionarios, ¿eh? Lo que pasa es que como hay acciones, si estas acciones se vendieran, pues los accionistas tendrían derecho a entrar en el consejo. Pero a nivel Por el político, momento, por ejemplo, de los momento, partidos no tienen representación, o los sindicatos o algo, o sea, no tienen ahora representación, nadie. sí, tienen dos representantes los sindicatos, pero claro, están en absoluta minoría. El resto son eso, cargos políticos, funcionarios públicos, pero cargos políticos. Sabéis, ¿no?, que hay algunos cargos que solo pueden ser ocupados por funcionarios públicos, aunque sean de designación política. Entonces son otros funcionarios designados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Los sindicatos tienen representantes, creo que son dos, pero lo tendría que mirar para no mentirte, pero están en radical minoría, digamos, ¿eh? Es increíble, pero no lo encuentro.
saber si queréis comentar algo más. Por ejemplo, ¿qué os parece lo del banco público? ¿Qué os parece esa idea? Imaginaos, ajustamos las tarifas para que no haya costes. No, pero se puede apuntar varios también. Para que no tiene dinero. Esto es Filipinas, Perú, Malasia, que también, México, en fin. Bolivia, Cochabamba. La película era una película inspirada, ¿sabéis? La película esta de Ciervo y también la lluvia. Estaba inspirada en esto, en este tipo de cosas. Llega una empresa de no sabe dónde y si algo ya no decía que fuera el plan de Isabel II, no se atrevió, no habría sido mala idea. Pero sí, es esa maniobra, ¿no? De golpe llegas ahí, hay un gobierno o corrupto o sin control democrático y a ramblas. No sé si hay una pregunta más o son ya las 9:30, o la hora prevista de finalización. Cerramos. Hay una pregunta que se da en Madrid, ¿qué os parece el banco? Vale. Sí, en Madrid tenemos un debate muy intenso sobre eso. Hay quien dice, lo que he dicho, el servicio público no debería tener beneficios. Yo personalmente no lo tengo claro. Lo que sí debería, mi opinión es, primero, por supuesto, no debe haber cortes, ¿no? Es que es eso, una solución mixta, asegurar el consumo de agua para todas las personas y una vez asegurados, no es mala idea. Fíjate, yo diría que sería, no debe haber cortes. Segundo, restauración ambiental, o sea, caudales mínimos, etcétera, etcétera. Y luego, si sobra algo, pues banco público con fines sociales, ¿por qué no? En lugar de hacer lo que es Esperanza Aguirre, que fue construir los teatros del canal, pues seríamos... Y cerrar las fuentes para la gente que tenía agua. Bueno, eso es acojonante, eso es una cosa, a mí me pone muy mal humor eso, sí. O sea, es hacer una ciudad inhumana, sin soportales, sin sombras, sin bancos donde te puedas tumbar, sin fuente donde puedas beber o lavarte, porque hay gente que es el único sitio donde se puede lavar. En Madrid, los que conozcáis Madrid, si olfateáis un poco, veréis un montón de fuentes, unas de granito y otras de forja. ¿De qué año? Del 36, que las hizo la República Española. Fue una de las cosas que hizo, poner fuentes en las calles para que la gente pudiera beber agua. Hoy en día, si tienes sed, pues tienes que sentarte en una terraza y pagar una pasta o comprarte un botellín de agua en... Pero sí que se condenaron fuentes donde iba gente a la que se le han gustado los suministros. Sí. Bueno, pues que claro, una fuente en la calle, eso, verdaderamente un servicio público para la gente que no tiene acceso al agua en su casa, o para mí que voy caminando en Benito Marrón. Gracias, Paco.